de Manizales. Estamos pues creando, digamos, una comunidad y la familia de todas las personas que nos interesan las estrategias y los programas de cuidado post-fractura. No tengo ninguna confluencia de interés y realmente lo que voy a hablar aquí es soportado en la evidencia y son representa mi pensamiento y no tiene pues nada que ver con la Fundación Santa Fe. Cuando vamos a mirar, cuando vamos a hablar de todos estos conceptos del enfoque, aproximación del manejo con osteoporosis y fracturas, esta guía del Reino Unido nos permite estadificar los pacientes en población de riesgo. Recuerden que para osteoporosis es mayor de 50, pues que es gente joven. La segunda escalón de la pirámide serían pacientes con factores de riesgo y y digamos que lo que realmente nos aqueja a nosotros aquí son toda esta población de pacientes fracturados y en la pirámide la fractura de cadera, que sabemos que es el peor desenlace. En esta charla vamos a hablar sobre fractura vertebral y tenemos que hacer un alto en el camino porque es la fractura, cuando uno lee la literatura, más frecuente, pero nosotros en nuestro escenario clínico no la vemos tan frecuente. Solo después de esta revisión les comento, es que nos falta buscarla de una forma más activa y sí es la más frecuente de todas. ¿Qué representa la fractura vertebral? Ustedes lo pueden ver en las gráficas. Este es un estudio del Lancet antiguo. Aquí les voy a hacer unas gráficas secuenciales en el año 2006. Miren cómo al lado derecho de ustedes, en mujeres como en hombres, es la fractura que más se representa, pero ahí hay como un segundo apellido, vertebral radiológica. ¿Sí? Entonces, tal vez es la única fractura que puede tener el escenario de que tiene un contexto clínico y podría tener un contexto asintomático que se hace un hallazgo radiológico, porque un número, un radio, una cadera, un fémur, una tibia siempre generan síntomas y muchas veces pues, son consecuencia de una caída. En el año 2009 comenzamos a mirar también qué nos quieren hacer énfasis en el estudio Lavos. Colombia participa y miren cómo, aquí ya vuelvo y le cojo el tiro. Exacto, miren aquí cómo las personas mayores de 70 años, como lo hemos visto en el Lancet, y los mayores de 80, ¿sí? Una de cada tres, esto es un estudio en mujeres posmenopáusicas, una de cada tres mujeres mayores de 80 años tiene fractura vertebral radiológica. Son estudios extrapolados de servicios de radiología e imágenes. Y miren ya una forma más reciente, vimos 2003, 2009, y miren cómo al analizar las poblaciones de fracturas del Medicare en el año 2020, fractura vertebral es la principal. Hizo como un descenso, pero en los últimos años de análisis, digamos, cómo comienza a aumentar. O sea que realmente la evidencia nos dice, es la más frecuente, la clínica mía dice, yo no la veo casi. Algo está pasando. Quise traer este breve recuento, pues porque vamos a hablar sobre las fracturas vertebrales. Recuerden que en ortopedia ellos tienen una clasificación de la AO, los que no somos ortopedistas podemos ajustarla o utilizamos otra fractura. Esta es una clasificación, otra clasificación de fractura muy común, que es la clasificación de Yenan. Miren cómo Yenan la clasifica en leve, moderada o severa, y aquí en el lado izquierdo es el acuñamiento anterior, aquí es la bicóncava y aquí es el aplastamiento. Digamos que así es como se deberían de reportar. ¿Qué relevancia tiene una fractura vertebral? Las más comunes son radiológicas, más adelante les vamos a mostrar qué datos hay. Es que si yo tengo una fractura vertebral radiológica o prevalente, entonces de una vez definamos dos términos, prevalente e incidente o centinela. Prevalente es aquella fractura vertebral que se diagnostica por un estudio imagenológico que fue para otra causa. Ahorita les voy a mostrar cuál fue la experiencia en mi centro en Manizales, que el COVID me disparó exponencialmente y me mejoró el trabajito, ¿sí? Porque como tomamos tantas tomografías, comenzamos a ver fracturas vertebrales y en ese momento con la doctora Adriana Medina estábamos en el proceso de entrenamiento de mentores y pues entendimos que esa era un pilar, después de la cadera tal vez es identificar fractura vertebral. Miren aquí cómo una fractura vertebral aumenta el riesgo 3.4 veces más de tener nuevas fracturas vertebrales y 2 fracturas vertebrales aumenta 7.4 veces. Entonces cuando hicimos al inicio, ¿qué representa una fractura vertebral? Hagamos un alto, ¿qué riesgo es? Que es una huella propia sine qua non de osteoporosis severa y segundo me está diciendo que ese paciente tiene todo un contexto clínico que me va a generar nuevas fracturas y tal vez podría ser el momento de hacer una intervención para evitar fracturas clínicas. Entonces miremos aquí, como la gráfica lo muestra, la fractura no es sino cuestión de tiempo, muy similar como el cáncer, ¿sí? Y
Miren cómo desde los folletos educativos de la IOF muestran cómo el 80% de las personas que tienen fracturas clínicas no tienen ni tratamiento ni estudio por esta condición, porque casi siempre, tanto los pacientes como los profesionales de la salud, asumimos que es un proceso del azar o del envejecimiento. Miren cómo es la carga de la enfermedad en Europa. Estos son datos recientes del año 2020. Como estoy enfocado en fractura vertebral en esta exposición, miren que la fractura vertebral tal vez tiene una frecuencia alta, 16%, y como el costo de un 8%. Pero miren, como mencionaba la doctora Yanira, hay otras fracturas muy relevantes, como son el antebrazo, el húmero, que es lo que en el FRAX se llama MOF, fractura osteoporótica mayor, pero que clínicamente sabemos que unas son más graves que otras. Esto es en el 2020. En Estados Unidos, en el consenso de los endocrinólogos, miren cómo fractura vertebral sube, aquí teníamos 16, sube a 23%. O sea, Diego lo decía muy claramente ahorita, depende del contexto, de la población, de los factores de riesgo, y en geriatría es muy complejo porque no es lo mismo un anciano de 70, 72 años a un anciano de 88, 92 años. Entonces, siempre por eso los números hay que mirar el contexto de dónde los están mencionando. Entonces, ¿qué representa una fractura vertebral? Representa una gran comorbilidad y altos costos para el sistema de salud. Esto pues aquí pueden ver cómo la resonancia tal vez sea la imagen que mejor caracteriza, simple, los procesos de fractura vertebral en nuestra clínica diaria. ¿Qué dicen? Vamos a comenzar a ver guías sobre las fracturas vertebrales. Entonces, el año 2020 fue un año para mí, creo que muy productivo, pero como llegó la pandemia, muchos dejamos de revisar o tener este tipo de escenarios de socialización, y miren cómo la Sociedad de Endocrinólogos mete la fractura vertebral como alto riesgo, fractura previa de columna, les estoy mostrando lo que ellos relatan, el FRAX aquí lo modifican, y muy alto riesgo, fracturas vertebrales múltiples o graves. Entonces miren que comienza un juego de palabras, una fractura previa, una fractura reciente, múltiples fracturas o fractura severa. Recuerden, clasificación de Yenan de mayor del 40%, eso es severo. Y pues ese es el contexto de nuestros pacientes, digamos en geriatría de edad avanzada, ya lo hemos mencionado, perfil de fragilidad y tal vez con pruebas diagnósticas muy negativas en la densitometría. Pero obviamente el mensaje aquí, y estamos revisando de forma puntual la fractura vertebral, es que no todos los pacientes son de muy alto riesgo. Entonces aquí en esta publicación reciente, más o menos muy alto riesgo, dependiendo qué escenario se mide, está entre el 14 y el 16%, y para Estados Unidos el 10%, que vimos las variables anteriores, siendo la fractura previa reciente el principal factor. Quise traerles algo sobre una editorial que salió de la guía del año pasado de osteoporosis de los españoles, y miren cómo ellos emergen, pues primero, riesgo muy alto. Entonces ya antes hablábamos severo, ahora todo lo nuevo también se enfoca es riesgo bajo, alto, muy alto. A ratos hay una sociedad que mete el intermedio y puede enredar todo, pero digamos que enfoquémonos por ya tener la fractura vertebral en el subgrupo de muy alto, y miren cómo ellos dicen que una fractura vertebral previa lo ponen muy alto, junto también a un T-score muy negativo. Y viene en el año 2020 lo mismo, este consenso, el enfoque de manejo de los pacientes de bajo, alto y muy alto riesgo, este es el Grupo Económico Europeo, que es el ESHEO, y como ellos, aquí vamos a ver, este es un escenario simulado en mujeres posmenopáusicas. Ustedes lo que pueden ver aquí la edad, 70 y 60 años, y los factores clínicos, como la agenda es fractura vertebral. Entonces fractura vertebral reciente, miren cómo lo pone en un riesgo de probabilidad del 30% a 10 años de nuevas fracturas, que es muy alto, ¿sí? Entonces, miren que fractura vertebral es algo complejo. Esto quería traerlo, esto es de la encuesta NANES, miren cuál es el sitio donde más se fracturan, ¿sí? De acuerdo a lo que veían, pero algo importante es que solo el 8% de los pacientes sabían que tenían fracturas vertebrales. Y le salió en la radiografía de tórax y reportaron una fractura vertebral. Casi nadie sabía, solo el 8%, y en el estudio del seguimiento vieron que habían dos factores clínicos muy asociados, muy viejito y muy bajo peso en fractura vertebral. Tendremos otros factores asociados para húmero, para antebrazo, para tibia, problemas de movilidad en otras fracturas. Y miren, algo muy llamativo, aquí solo estábamos analizando pacientes fracturados por imágenes, el 26%, solo el 26% tenían diagnóstico de osteoporosis en densitometría. O sea, los otros estarían en rango de osteopenia o probablemente normales, pues porque no tengo el dato del el resto de población cómo estaba. Entonces, por eso tan importante estos escenarios donde estamos incentivando este cuidado post-fractura, llámese modelo ortogeriátrico, llámese modelo de FLS, unidad coordinada de fractura, para poder
identificar estos pacientes de muy alto riesgo y hacer las estrategias que ya los colegas que han mencionado anteriormente tienen impacto. La doctora Diana empezó el evento, hoy la actividad, mostrando los 13 estándares de calidad del marco de buenas prácticas. Miren cómo hay un solo estándar para identificación de fractura vertebral y quiero resaltarles esto porque este tal vez fue el éxito que pude tener en mi institución, que fue que en el momento de la pandemia nos arrimamos, pues nos fuimos hacia el servicio de imágenes, el equipo con el que trabajo, la enfermera jefe coordinadora, los colegas radiólogos, porque aquí quiero hacer un énfasis, muchas veces dependiendo de la premura o lo meticuloso o obsesivo que seamos cada uno, uno lee el diagnóstico del TAC, uno lee el diagnóstico de la endoscopia, pero no lee la descripción. Y algo muy frecuente que uno ve es que en el diagnóstico de una tomografía, por ejemplo, escriben acuñamiento de fractura de T8, pero el diagnóstico dice neumonía multilobar, aterosclerosis. Entonces, si uno ve abajo no lo ve, pues si lo lee arriba sí. Entonces nos fuimos al servicio de imágenes y les pedimos el favor a los radiólogos que si nos puedan colaborar y ellos de una forma pues de un trabajo multidisciplinario ingresaron. Y eso fue el éxito que les mostraba más adelante, que vamos a compartir algo de la experiencia. Aquí. Se quedó pegado aquí un poquito. Listo. Diana también mostró esta mañana cómo estamos pues en los centros, donde está pasando. Listo. Y recuerden que estos modelos de cuidado postfractura lo que tienen es una ruta, estandarizada. Es una ruta estandarizada para poder tener de una forma en protocolo todo lo que hemos visto y que la doctora Ana Milena también lo mostró en el escenario de los diferentes modelos ortogeriátricos. Espere que está fallando el coso. Algo importante es que luego del marco buenas prácticas de esos 3 estándares, esta mañana lo mencionábamos, esto es implementar una literatura y una evidencia que tiene mucho soporte. De los indicadores sale también en el año 2020 estos KPI, que es un grupo de trabajo de los europeos, donde de pronto, a diferencia del marco buenas prácticas, es que ellos lo reducen a 11 KPI, ¿sí? Y les ponen tiempo. Y aquí quiero mostrar cómo la fractura vertebral es el segundo KPI. Por tanto, la primera es fractura no vertebral, pues que están haciendo énfasis en KR, miren aquí, y miren cómo podemos a través del tiempo hacer un posible, nos delimitan el recorrer de un paciente con riesgo de fractura y la osteoporosis severa. Miren aquí cómo identificamos los pacientes y hacemos todo lo que ya mencionaba anteriormente. Recuerden que esto es un contexto de atención secundaria, porque ya si identifica un paciente con fractura, pues ya es una lesión de órgano blanco, pero podría estar haciendo una prevención de una segunda, tercera u otras fracturas. Miren las radiografías del doctor Olarte, cómo llegaba por la cadera del otro lado y había tenido 3 años antes la del lado derecho. Miren, les estoy mostrando la ruta, porque uno dice, si uno ya tiene bien implementado en su centro cadera, ¿qué otra fractura podría implementar? Y vértebra lo tiene pues todo muy bien delimitado. Miren cómo vértebra está ahí y se puede implementar desde un escenario hospitalario o ambulatorio. Ambulatorio, por ejemplo, siempre me pregunto, hay poblaciones cautivas como estas IPS de reumatología que tienen pacientes con uso de esteroides con estados inflamatorios crónicos que perfectamente podrían salir un mejor tamizaje. En general ellos son juiciosos pidiendo las densitometrías, pero podrían mejorar mucho su ruta porque tienen una población de muy alto riesgo. Queríamos, y de pronto fueron las intenciones con los organizadores del evento, contar la experiencia. Entonces le digo, la experiencia, yo empecé más o menos en el 15-16 con solo cadera y en el 19, de forma del quehacer diario, me uní con el grupo de neurocirugía, los pacientes que le hacían vertebroplastias. Llega la pandemia, lo que les decía, y se aumenta de forma exponencial la toma de imágenes de tórax y eso me lleva a que podamos identificar, fuera de eso en el entrenamiento, las fracturas. ¿Cómo lo hicimos? Nos fuimos al servicio de imágenes, comenzamos a mirar los pacientes también que podían ser cautivos, todos los pacientes de cirugía general que piden entonces un dolor abdominal, pues lo básico, el examen básico es un ataque de abdomen, ¡tum!, fractura de L1. Entonces nos hicimos amigos de los cirujanos generales, los cirujanos vasculares, los neumólogos, pero realmente el trabajo me lo apalanca es el médico de atención hospitalaria, que ellos son los que día a día ven todas las imágenes. Doc, en la 418 salió una señora de cirugía con 2 fracturas vertebrales. ¡Pum! Y entramos, los identificamos, en 1 o 2 intervenciones les damos lo que muestra la ruta. Entonces miren cómo hubo un crecimiento exponencial, año 2019 prepandemia, año 2021 y todo fue apalancado por la fractura vertebral y ahorita sí entiendo cómo el Medicare dice para este año
que tenía 71 fracturas por cada 10.000 habitantes, con un 17%, y cómo la fractura vertebral era la mayor, y por qué no la encontrábamos, porque no la estábamos buscando. Claro, si esperamos solo las sintomáticas o las caídas y las clínicas, pues van a ser pequeñitas, pero la mayoría, el 70-80%, están ahí en esos pacientes. Les quiero mostrar el análisis que hice de la base de datos que tenemos. A hoy, desde el año 6, allá llevamos 5 años, llevamos 340 fracturas vertebrales. Promedio de edad 78 años, mujeres siempre casi en todos estos FLS son 70%, se coincide. ¿Qué más quería mostrarles acá? Venga, yo miro, espérenme aquí, ¿me puedo devolver? La otra, la anterior, ¿me puedes devolver por favor? Anterior, esta aquí, listo. Aquí por ejemplo, miren que la mayoría de los pacientes eran severos, o sea, más del 40%, y miren en prevalente era el 70%, o sea, lo que dice la literatura prevalente, o sea, ese 70% ni sabían que tenían la fractura y los pudimos abordar. Recuerden que la fractura que más riesgo de recurrencia tiene es una vertebral, te aumenta el riesgo de 3 a 7 veces más de nuevas fracturas vertebrales, ¿sí? Y miren, los pacientes que identificábamos solo tenía un pequeño porcentaje de tratamiento y vertebroplastia llegó al 10%. Aquí tenemos una intervención reciente de medicina del dolor, hay muy poquitos porque es un indicador que apenas acabamos de ingresar a la base de datos. Entonces miren que más o menos entre el 8 y el 10% se dan de vertebroplastia, que es un procedimiento muy costoso, muy costoso. Miren aquí, cuando vemos otros datos, los pacientes que no son llevados a vertebroplastia muchas veces tienen hospitalizaciones más prolongadas, dolores de más difícil manejo, pues obviamente tienen indicaciones de forma conjunta con el grupo de neurocirugía o ortopedia de columna y salen más costosos, pero ¿sabe qué dicen ahí? El 86% está manejado a cargo de clínicos, entonces por eso tal vez no les damos la opción de quirúrgica. Y miren la caracterización, tenemos gente de forma simultánea hasta con 4 fracturas o más de 5 a la vez. La máxima que tengo es de una señora con 8 fracturas vertebrales y no le duele la espalda, está un poquito jorobadita, pero bueno. Y con relación a la caracterización de la fractura vertebral, este es el manejo que se ha dado de acuerdo a las guías y siempre lo hemos mencionado individualizando. Ya para finalizar, miren que de forma reciente la Sociedad del Reino Unido de Osteoporosis no conocía este dato, una fractura vertebral casi que aumenta en 14 veces más la visita al médico de atención primaria el año post-fractura, ni tampoco se tenía claro que aumentaba la mortalidad. Es porque la fractura vertebral es paciente muy pluripatológico, muy anciano. Y aquí está pues con la doctora Medina, el artículo que salió, miren que los centros de cuidado post-fractura, como todos nos sensibilizamos más, aumentamos el diagnóstico de fracturas vertebrales. Entonces realmente estos son los mensajes, todos los hallazgos clínicos, la pérdida de talla, el antecedente de una fractura, en especial en las mujeres posmenopáusicas, pues nos llevan a considerar que debemos de hacer una búsqueda activa de fracturas y esto, digamos, son los mensajes claves finales, ¿sí? Una vez que detectemos una fractura, debemos de tratar de enfocar el manejo, el seguimiento, el tratamiento y probablemente ya entra al grupo de alto y muy alto riesgo y el manejo será de forma indefinida, no se suspendería. Y aquí este es el mensaje final, 70% de las fracturas vertebrales son asintomáticas, ¿sí? El hallazgo de una fractura aumenta el riesgo exponencial, pueden haber variables como el número de fracturas y el grado de clasificación vertebral y volvemos a retomar el riesgo inminente, que es aquella riesgo de nuevas fracturas 1 a 2 años después de una fractura clínica. ¿Sí? Muchas gracias.